Bueno, se van conectando las personas en las redes sociales, ahí en la página del capítulo Nueva Visión, marcala, ¿verdad? Bueno, vamos a dar el paso principal, que es el testimonio de esta noche. Tengo el honor, ¿verdad?, la bendición de presentar al testimonio de Casaba. Su nombre es Cándido Alberto Díaz López. Él tiene 64 años de edad, tiene 9 hijos, estado civil soltero, profesión o oficio comerciante, domicilio barrio San Rafael, capítulo al que pertenece a nuestro capítulo, ¿verdad?, Nueva Visión. Su cargo actual es secretario de capítulo, tiempo de pertenecer a la FINEC, 2 años, 9 meses. Exactamente lo que tenemos nosotros de estar en el capítulo Nueva Visión. Su número de teléfono es el 95 52 19 94. ¿Para qué se da este número? Este número se da para, si después del testimonio, ¿verdad?, alguien quiere tener una plática, se vio identificado con el testimonio, pues puede llamarlo, ¿verdad?, o mandarle un mensaje. Y Cándido Alberto Díaz, hoy en 45 minutos nos compartirá cómo estaba su vida antes y cómo está hoy. Démosle un fuerte aplauso. Buenas noches, fraternos y amigos que hoy están con nosotros aquí. Yo creo que esta noche va a marcar un antes y un después en mi vida. Les digo por qué. Porque para empezar les diré que soy nacido allá en un pueblito de Occidente, en el departamento de Santa Bárbara. Nacido en el seno de una familia pobre. Pobre en todo, hasta en mentalidad. Campesino mi padre, ama de casa mi madre. Un hogar donde no faltaba nada, pero eso era únicamente en la boca de mi papá. Porque cuando mi padre estaba en las cantinas tomando, había de todo en la casa, según él. Pero pasábamos miserias tremendas. Era un papá que se curtía el pellejo en el monte trabajando porque era campesino. Digo era porque ya no está entre nosotros. Hace muchos años que él partió de este mundo. Él, durante toda la semana, era mi papá. Pero yo el sábado lo desconocía. Yo desconocía totalmente a mi padre. Había una vecina que parecía que era la vocera, la que encendía esa llama de tristeza, ese estado de tristeza, porque salía y decía: doña Teresa, allá viene don Cándido Bolo. Desde ese momento mi corazón daba un vuelto y me ponía triste. Yo desconocía a mi papá. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes nosotros, de domingos, dormíamos en la casa. Pero sábado y domingo no sabíamos dónde íbamos a dormir. Porque cuando él llegaba a Bolo, él tenía una frase icónica, él.
Cuando iba llegando a la casa siempre decía, aquí se cuaja el humo, aquí va don Cándido Díaz. Eso era, se ufanaba de decir eso, pero ya nosotros no estábamos en la casa. Ya mi mamá se llevaba a la hembra, mis dos hermanos me llevaban a mí. A veces dormíamos en la casa de los vecinos, a veces donde los tíos, a veces en el solar de la casa, en medio de mis dos hermanos. Así estaba transcurriendo mi niñez. Desde ese momento se estaba frustrando mi futuro. A partir de ese momento sucedieron tantas cosas. Luego mi mamá tuvieron que separarse. Tenía yo 11 años en ese tiempo. Cada quien por su lado, y yo me quedé a la deriva. Un tiempo con mi hermana, otro tiempo con un hermano, y así fui creciendo. Luego llegó el tiempo de estudiar. Cuando a mi señor padre se le pedían los útiles, decía, yo no tengo hijos estudiando. Ahí vean cómo se arreglan ustedes. Entonces mi madre lavaba y planchaba ajeno en aquellos dorados tiempos. ¿Para qué? Para comprar a veces lo que a mi hermana le pedían en la escuela o lo que a mí me pedían en la escuela. Antes del tiempo era más barato vivir. Pero sucede que al separarse los señores, mis padres, yo quedé a la deriva. Entré a la escuela, bien o mal, pero yo allí iba, haciendo mi 6º grado. Luego intenté estudiar en secundaria, pero no habían fondos para estudiar. Nadie me ayudaba. La frase de mi papá, yo no tengo hijos estudiando, arréglenselas ustedes. En los tiempos de estudio, en primaria, recuerdo yo que llegábamos a la casa a mediodía, eran 2 jornadas, no había nada que comer. Pero en la boca de papá había de todo. Lo que hacíamos era que mi mamá me decía, vayan allá a la pulpería donde saca cigarros, Cutata, que así decía las frases. Se iba mi hermana conmigo y mi almuerzo y el de ella era una Coca-Cola de 10 centavos y un pan de 5 centavos. Con eso almorzábamos. Ese era el sacrificio que estábamos haciendo. Fui creciendo y alguien descubrió talentos en mí. Ya un adolescente, alguien me dijo, si no vas a estudiar te enseño un oficio. Es allí como yo aprendí el oficio de panificador. Hacer pan. Me desvelaba haciendo pan. Pero yo ya era feliz porque ya ganaba. Porque mi primera obligación fue que ya la viejita ya estaba entrada en años y yo tenía que ver por ella. Mi primer hogar que yo mantuve era mi mamá y 2 huerfanitas, sobrinas mías. Aprendí el oficio de panificador, pero ¿cuál era el problema? El panadero es como el albañil, le gusta tomar. Y me decía, no, me dice, hoy, este fin de semana, vas a ir conmigo allá, en el salón de tolerancia. Yo era un adolescente, por ahí unos 12 o 13 años. Y me llevó al prostíbulo. Y me enseñó, me dice, el hombre para que sea hombre tiene que oler a guaro, a tabaco y a mujer. ¿Para qué me enseñó eso? Después yo me invitaba solo. Ya me gustó ir allá. Ya iba yo creciendo en todo, en edad y en inquietudes, en deseos. Y empecé esa vida. Y luego, simultáneamente a lo que fui de panificador, alguien me dijo, fundaron una emisora en mi pueblo. Y alguien me dijo, ¿no te gustaría ser locutor? Digo yo, pues sí. Yo hasta tímido,
porque así, crecido en un hogar donde había un alcohólico, no tiene facilidad. Pero luego me hacía acompañar de los locutores. Aprendí el oficio del locutor. ¿Para qué? ¿Para qué ser locutor? Ahí empezó la vida de desorden, porque trabajaba en el día, en la noche pasaba un programa en la radio, a todo esto hasta con el modelo, con la moda de aquellos tiempos, de los 70s, y era una vida así, de rutina, en el día panadero, en la tarde locutor. Entré a estudiar en la noche. Camino al instituto, estaba la callecita que nos llevaba allá, donde les dije antes. Me invitaba solo. Yo ya tenía por ahí unos 17 o 18 años. Yo ya me sentía el muñequito, porque todos los que llegábamos, éramos 5 locutores, llegábamos allí, acaparábamos a las muchachas. Y como les dije antes, yo siempre he comentado, sí, anduve en el camino de licor 2 años, de 18 a 20 años. Y gracias a mi Dios que se cortó la hebra. Una, por las oraciones de mi madre, porque siempre me decía: mira, hijo, mejor que digan de una espina una rosa a que digan de tal palo tal astilla. Porque mi papá tuvo por costumbre que a uno de mis hermanos, él se lo llevaba a las cantinas, les enseñó el vicio. Mi hermano le gustaba también empinar el codo. Y eso es en mi padre sembrando espíritu de desgracia, llamando desgracia. Porque en ese transcurrir del tiempo nos visita la desgracia. Se muere mi hermano. Era motorista, bolo, en estado de ebriedad. Se accidentó, lo hallaron el siguiente día muerto. Ahí nos visitó la desgracia en la familia. ¿Por qué? Porque mi papá estaba sembrando eso. Llamaba desgracia. Transcurre el tiempo y luego nos visita con los años otra vez la desgracia. Se muere de muerte natural una hermana mía. Y una vez, con una goma de 11,000 diablos, disculpando que mencioné al que no debería mencionar porque no tiene por qué estar aquí, con una goma un domingo, escucho que mi madre le dice a una sobrina: mirales, ya enterré el primero por ese vicio y voy a enterrar el segundo. Y algo en mí se despertó, digo yo, ya Dios obrando en mí, desde que yo era un joven, y yo no entendía. Pero eso me hizo recapacitar, y con una goma, y gastábamos bastante tomando 10 lempiras, si valía 80 la amarga y 20 centavos la enchilada. Tremendo en ese tiempo. Y yo me levanté y le dije: mamá, ya no vas a enterrar a otro hijo. A partir de hoy yo no vuelvo a tomar. Me encapriché y digo: ¿qué estoy haciendo? Ya perdió a mi hermano, perdió a mi hermana, ahora me va a perder a mí. Porque dice ella, a todo padre le gusta que los hijos lo entierren, no los padres enterrando a sus hijos. Pues ya creciendo y haciéndome un adolescente, me inquieto y le digo: mamá, vivíamos frente a una plaza donde se instalaban los circos. Ya voy por otra faceta de mi vida. Y le digo: mamá, yo me quiero ir en ese circo. Un circo pequeñito. En el ambiente de circo le decimos chinacas, sin cargo. Me fui. No, hombre, yo no los conocía muy bien. En ese circo había de todo. Habían homosexuales, habían lesbianas, habían drogadictos. Solo 4 personas del cuerpo artístico éramos heterosexuales. Una mujer y 3 varones. Lo demás era una podredumbre. Pero Dios me guardó, eso a mí no se me pegó. Gracias a mi Dios, propósito de Él, lo que me tenía para estas alturas, ya estaba. Luego salgo de ese circo porque allí solo guineos verdes con frijoles parados comíamos.
porque el circo que es chinaquita se lo lleva aquel lugar. Luego me inquieto en ir en otro circo, de carpa, ya grande. Pues yo ahí entré y le dijo a mi mamá: don Richard, cuiden este cipote, es lo único que tengo. Ah, no, yo le voy a enseñar hasta magos, le decía el Señor. Pues anduve en ese circo. Y como en el circo nadie puede andar nada, nosotros decíamos que andábamos a balicaja, porque en el circo así es. Los señores que andan su carpa andan de todo. Los artistas que no teníamos nada, la ropa la guardábamos en una caja, porque a la hora de viajar, eso se tira al camión. A nadie le andan tomando en cuenta sus cositas. Bueno, fue así como anduve en varios lugares de mi país. No me gustó la vida, y dije yo: no, yo tengo que sentar cabeza. Retorno a mi pueblo a seguir de panadero. Y yo le dije: no, mamá, yo me vuelvo a ir. Pero ya había conocido un lugar. Me voy a ir para ese lugar. Muy bonito, por cierto, hace 43 años. Le dije: mamá, yo me voy, conocí un lugar muy bonito. Yo no sabía, ni tenía la idea de que Dios me estaba trayendo a un escenario donde iba a cambiar mi vida por completo, donde pasar de ser el hijo de un campesino que tomaba, de una madre ama de casa que solo en pleito vivían por infidelidades del viejito, por el vicio. Pues agarré yo como dicen, mi balicaja y me vine. Una cajita de manteca, eché mis 4 mudadas y me vine. Era más grande la maleta de ilusiones que yo traía, porque el ser locutor me valió en el circo ser animador. Y el colega Almendares sabe. Luego aprendo en el circo a ser animador y también a ser cómico. Teníamos, somos colegas con Almendares. Pues fíjense que en eso tan hermoso que es la vida, vengo aquí a Marcala en 1985 a radicarme, y bendito sea mi Dios que llegué a caerle bien a esta gente en aquellos tiempos, pero no a todos, porque las muchachas no me daban la mano, porque teníamos la fama de que éramos brujos y nos decían volatines. Eso me costó agarrar patio en ese aspecto, pero lo hice a través de venir a trabajar en una radio. Dije yo: el locutor no se come, lo que quiero es agarrar patio. Con un mísero sueldo estuve trabajando de locutor. Ya estábamos hechos, pero locutores lo que más visto no tienen, dinero no tienen, lo que más les sobra son las mujeres. Y eso me indujo a mí a la promiscuidad, a raíz de estar relacionado con radios, con circos y con cosas así. Trabajando en la radio, dije: yo solo quiero hallar patio. Luego terminé trabajando de panadero nuevamente aquí en Marcala. Yo ya era una persona que ya me defendía solo, ya ganaba mi dinero. Y estuve en ese aspecto trabajando. Luego tuve la dicha de que el que sabe hacer bien las cosas lo busca. Allá estaba trabajando en la panadería cuando se funda una radio y me van a buscar y me llevan a trabajar a la radio. Estuve en esa radio. Luego salgo y me van a buscar de otra. También estuve en otra. En una radio que, por cierto, ahora Dios le cambió el rumbo y es ahora, allí se predica el Evangelio. Cuando era secular, yo era locutor de esa radio. Y tuve la dicha que los propietarios de esa radio se esmeraron en reconocer los talentos de cada quien y venga y nos dan un curso de periodismo. Y el señor propietario y la propietaria de la radio dice: tiene talento para el periodismo. Dios obrando en mi vida,
Pero de todo esto yo no decía, ay, la suerte, pura suerte, el machismo, pura suerte. Pues transcurre el tiempo y entre trabajando en la panadería, trabajando en la locución y trabajando en periodismo, me sale la oportunidad de viajar a El Salvador. Y soy de los pocos locutores de acá, de Marcala, quizás de Honduras, que han tenido la dicha de ir al hermano país de El Salvador, bien recomendado, a trabajar en una radio. Y para no confundir, como dicen, no enredar la madeja, tuve varias oportunidades. Me ofrecían una cosa, me ofrecían otra, yo no hallaba qué hacer. Pero el muchachito lo que quería era sacar techo, porque como les repito, la fama de los locutores, le sobran las mujeres. Puede ser un mono, feíto puede ser. El locutor, el cantante, el militar y el cirquero no ocupan físico. Le sobran las mujeres, incluso hasta los mantienen si es posible. Y dije yo, por eso allí dice en mis datos personales 9 hijos. El machismo son con varias mujeres, son con varias mujeres, y de eso no me enorgullezco, de eso no me enorgullezco. Ahora que empiezo a conocer la verdad, porque lo que hace uno es traer hijos. Me andan mendigando un abrazo, un beso de su padre. Otros dicen, ese viejo no es nada mío. Dicen que es mi papá, pero no es. Hasta le andan buscando el parecido. No es mi papá, si él ya se cayó el pelo y a mí no. Bueno, se llega la oportunidad de formalizar un hogar. Dije yo, pues voy a formalizar un hogar. Y pues si la radio sirve de algo, también no solo para pervertirse. Trabajando en la radio conozco a la que después se convirtió en la compañera del hogar. Tiene una familia muy conocida aquí en Marcala, una familia muy distinguida, de lo cual yo me siento orgulloso de haber sido apoyado por ellos. Porque siendo un desconocido me abrieron las puertas no solo de sus casas, sino que de sus corazones. Conozco a esa muchacha bonita y dije yo, pues voy a sentar cabeza. Pero como el enemigo siempre se nos para de trabajar cuando nosotros no le tenemos temor a Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios. Sí, yo les digo ahora yo les digo, creer, si creen hasta el diablo cree en Él y le teme porque estuvo arriba. La cosa es creer en Él y creerle a Él. Yo eso no lo sabía. Y me estaba bendiciendo Dios, obrando en mi vida, dándome las oportunidades. Hice un hogar con ella. Para no cansarles el cuento, me dio 5 hijos. Hermosos, bonitos, inteligentes. Y sigo yo en la vida desordenada. A ninguna mujer le gusta que le digan, allá estaba tu marido con una chavala en la radio, a los locutores. Y me decía ella, yo necesito paciencia para aguantarte. No, lo que necesite es irse y dejarme solo. Y se le cumplió, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Se cansó. Le hice mucho daño a ella. Y mis hijos crecieron a la medida de mis posibilidades. Yo los eduqué. Porque luego volviendo de nuevo a las panaderías, ganando muy bien, ganando bien. Y a mis hijos se hicieron profesionales, pero les enseñé de que el título debe de costar. No les faltaba un bocado de comida en la casa, porque yo lo hacía posible.
Porque mientras yo cuando era joven dormía en unas esponjas que me regalaban los vecinos, porque así era mi vida en mi niñez, a ver a mis hijos durmiendo en camitas, yo me enorgullecí, Señor, gracias. ¿Pero por qué? Por la promesa que le di a mi madre que me iba a tomar. Que yo lo iba a tomar. Solo 2 años. Me rendí el dinero. Esos 5 hijos se educaron. Pero mire que Dios es tan lindo que lo que se le pide de corazón, hasta lo que uno no piensa, se lo da. Había 4 hijos en mi hogar. Y yo le digo a ella, yo quiero otro más. ¿Qué? Me dice, no te pones a creer. Así como sos vos, ¿no? Y me dijo otra cosa bien fea. Entonces dije yo, tanto convencerla, yo quiero un último hijo, vaya. Pero ante ella yo era el, y afuera doble personalidad. Entonces me dijo, sí. Le cayó el ángel, no sé qué santo le cayó, y le dijo, sí, te voy a dar otro hijo. Yo alegre. Y fíjese que yo le pedía a Dios sin conocerle. Yo le decía, mire que voy a agarrar una manía yo de conseguir calendarios de niños bonitos y los pegaba en la pared. Y le decía yo a mi compañera de hogar, yo quiero que mi niño se parezca a ese niño, que sea bonito y que sea sano. Y para honra y gloria de Dios, yo sin haberme comprometido con Dios, me cumplió y me dio mi último hijo, bonito el regalo, bien guapo, inteligente. Y hoy por hoy todos ellos son profesionales. Gracias a mi Dios. Y fíjense que hoy a este hombre, por el hecho de nunca haberlos abandonado, porque yo decía, yo no voy a repetir lo que mi papá hizo y mi mamá hicieron, frustrarnos nuestras vidas. Yo voy a aguantar, yo voy a trabajar, me voy a envelar, porque quiero la integridad familiar. Y entre pleito, enojo, insulto, agarrones de pelo, pero allí íbamos. Ya ellos profesionales se valían por sí solos. Entre ellos hay comerciantes, hay una enfermera, hay profesionales, todos. Pues fíjense que en ese aspecto, dice mis datos personales que tengo 2 años, 9 meses, estar en fraternidad, pero de conocerla fue en el 2016. Yo formé parte de otro capítulo, Tierra Fértil. Ahí estuve. Y empecé a conocer de la fraternidad, pero mi corazón estaba terco, estaba duro, porque a mí yo no quería, malinterpretaba yo la fraternidad. Así. Pues transcurre el tiempo. Llegamos a un momento donde ya no nos soportábamos con mi compañera de hogar y me dijo, andate. Se me olvida. Mira cómo son las cosas. En ese hogar no faltaba nada. Comida, vestuario, todo. Pero lo que faltaba era fidelidad. Y eso era lo que no aguantaba ella. Me dijo, no, andate. Entonces me fui. Pero mira qué bonito. Me fui de la casa. Ay, yo sé, cuando les cuento les da risa. Porque me fui bien lejos de la casa. No, a dormir en el carro allá afuera. Sí. Imagínense que, ¿pero por qué? Por estar cerca de mis hijos y ya estaba grandecito, para que vieran que existía la presencia paternal. Sí me fui de la casa, ni 20 pasos, porque afuera estaba parqueado el carrito. Y ese carrito me sirvió de casa de habitación muchos años. Pero que llegó tiempo que tuve que abandonar el carrito y pensar en nuevas opciones. Porque ya mis hijos me decían, papi, mire, ya ellos ya tenían su propio negocio, sus trabajos, y me decían, y empiezan a apoyarme. Y los golpes son la experiencia. Dije yo, pues voy a seguir adelante. Fíjense que me inquieta Dios
Y recuerdo yo que empiezo a conocer esta bendita organización como es debido hace 2 años, 9 meses. Recuerdo que estaba platicando en San Rafael con un fraterno de la familia también. Y llegó otro fraterno del capítulo de Marcala y le dijo, fíjate que aquí en el Amate vamos a hacer un capítulo. Y dije yo, ese es mi capítulo. Y le digo, fíjese que yo tuve fraternidad, voy a volver. Ya era Dios obrando en mi vida, diciéndome, Ergo, ya te puse el camino expedito para que me busques de verdad. Bueno, pues sí, formamos el capítulo Nueva Visión. Y transcurre el tiempo, nosotros siempre tenaces a estar en el capítulo, no perdíamos los fines de semana. En ese tiempo me enfermo, me pegó una enfermedad en el estómago que se llama diverticulitis, pero eso lo venía arrastrando yo desde hace años. Ya se me estaba haciendo como familiar la enfermedad, porque si nosotros nos gusta cargar con las enfermedades, de ahí van a andar. Pero si nuestras cargas y nuestras enfermedades se las dejamos a Dios, se van a lugares inhóspitos. Yo no conocía de eso todavía. Era un dolor que yo a medianoche agarraba el carro, me iba para el centro de salud a que me inyectaran suero con analgésico, porque yo no soportaba que me tocaran aquí, ¿no? Sí, era tremendo. Era como puñales. Yo arrastrando aquella enfermedad y diciendo que con pastillas y con inyecciones se me iba a quitar. Tengo una hija que es enfermera, ella me traía las inyecciones y las pastillas. Ahora, como dicen en mi pueblo, chinchoneando el dolor. Y un día, en ese espacio de tiempo, ya nosotros nos había visitado nuevamente la tragedia. Yo todavía no estaba en el capítulo Nueva Visión, andaba todavía ya en el mundial. Nos visita la desgracia y me desviven a un hijo en Comayagua, un cipote de 23 años. ¿Por qué? Porque andaba en el lugar equivocado, con el amigo equivocado y a la hora equivocada. Porque él ya empezaba a echarse sus cervecitas. El del problema no era él, era el amigo. Pero para no dejar testigos lo mataron a él también. Yo les voy a decir algo. He perdido hermanos. Se me murieron mis padres. Pero no hay nada más doloroso que perder a un hijo. Ese es de lo más triste que puede haber. Él emocionado, cuántas ilusiones tenía. Dejó a su compañera de hogar en estado de embarazo, no conoció al niño. Y todavía nosotros, cuando perdemos a ese hijo, yo empiezo a enfermarme mentalmente. Yo no quería que me hablaran de nada en ese tiempo, antes de formar el capítulo. No me lo van a creer. Había agarrado una obsesión por meterme a internet buscando brujos de Haití que me dijeran quiénes habían matado a mi hijo. Y me decían, sí, mándame 30, 40, 50 mil empiras, yo te digo quiénes te lo mataron. No lo vas a ir. Y yo estaba planeado, tenía cómo iba a ser. Yo decía que les iba a empezar a decapitar a la familia, a ellos, como el grano. Entonces, todavía yo tenía ese remordimiento, ese resentimiento de que me habían matado a mi hijo. Pero ya Dios también obrando en mí, tratando de sanar mi corazón y mi cuerpo, porque ya en fraternidad nos invitan a un Sahel. Yo ya había ido a uno, estando en Tierra Fértil. Fuimos, excelente. Entonces yo dije, aquí está mi oportunidad. Yo voy a ir a ese Sahel, pero yo voy por un milagro. Nos fuimos, varios del capítulo, todavía con ese dolorcito tremendo. Recuerdo que cuando el doctor me dijo, enséñame, y se me hizo así, le aventé la mano, no doctor, si me duele, le digo, era puñal. Mira cómo es Dios obrando en uno. Yo la dejé así, no,
así que parecía que eran puñaladas. Y me fui para el SAI, emocionado. Y ella llevaba en la mente que yo iba por un milagro y voy a arrebatar ese milagro. Y yo me decía para mis adentros, lo voy a arrebatar ese milagro y yo lo voy a testificar, porque no voy a poner a Dios como mentiroso, porque Él no es hombre para mentir. Y dije, fuimos y Dios me ha guardado y me ha puesto pruebas. Dios no pone las enfermedades, Dios las quita y le permite al enemigo que, así como lo hizo con Job, permitió que lo hiciera como lo quisiera para probar la fe de Job. Entonces yo estaba con una fe inquebrantable, un hombre que no entiende, cimarrón el hombre, y fui. Y yo dije, cuando dijo el israelita, si vino por un milagro, lléveselo, arrebátelo. Y dije, aquí está mi oportunidad. Póngase la mano donde le duele, dije yo. Aquí. Y para honra y gloria de Dios, en ese momento yo sentí un fuego y un sudor helado. Yo dije, yo estoy siendo sano. Yo estoy siendo sano. Mire que yo solito lloraba. Porque digo, gracias Padre, yo soy sano. Y luego viene el salmista, dice, hablar del perdón. Eso dije yo. Hice un trato con Dios. Padre, si me sanaste físicamente, sanadme espiritualmente. Yo vivo enfermo de mi corazón, buscando venganza por la muerte de mi hijo. Mataron a un hijo tuyo. Que se entiendan conmigo no tienen deuda. Y yo salí livianito de ese salero. Yo venía ya no sentía odio por nada, ni por nadie. Yo venía emocionado y diciendo que venía sano. Y sigo diciendo que sigo sano, porque tengo 2 años, 9 meses a partir de Israel, que yo no he vuelto a tomar a poner una inyección, ninguna pastilla. Pero fíjense cómo es el enemigo. A veces tiene su astucia. Yo estoy sano. Y un día viene mi hija, la enfermera, y me dice, papi, ahí le traje las inyecciones y las pastillas para el dolor. ¿Cuál dolor? Le digo. El que le pega, me pegaba. ¿Por qué? Me dice, ese quedó en Ciguatepec, en el Sahel. De veras, mira, me dice, nada, no me duele. Aquí me pueden golpear y no me duele nada, porque estoy sano. No hay cicatriz. No hay nada, operó sin anestesia y sin cicatriz. Yo estoy sano para otro gloria de Dios. Sano. Me sanó espiritualmente, me sanó físicamente, pero algo faltaba que pedirle. Estábamos luchando con un egocito. Yo le decía siempre, y no solamente yo me lo decía, me decían, tírale a Dios un carro. Porque yo siempre andaba con pichirilitos de 30,000, de 20,000. Que por cierto me quemaron uno. El otro la que me sirvió de casa está botada en la casa. Y empiezo a trabajar. Ya me dicen mis hijos, queremos que usted tenga su propio negocio. Digo, pero para ese negocio se ocupa un carro grande y yo no tengo. Entonces tenía un familiar por afinidad, que nos hicimos socios de un pequeño negocio. Y como dice que la lengua tiene poder también. Todo el mundo decía, su carro, yo no lo había pagado. Y soñaba que se iba a ser mi carro. Y luchando, amigos que me apoyan. Me hice un comerciante, pues. Porque aparte de los oficios que Dios me dio, soy comerciante también. Pues luchando con un negocito, un día se me mete en la cabeza que yo quiero ser el dueño de todo, que todo sea mío. La persona que era mi socia era una persona muy linda, muy especial, de las personas que más me han apoyado. Y me dicen los hijos, papi, ¿por qué no gestiona un préstamo para que se compre el carro?
cómpreselo a él, que sea suyo. Le vamos a busque. Y empiezo a buscar. En una financiera poco les hizo falta que me pidieran la partida de nacimiento de mi bisabuela. Me pedían escrituras de casa. ¿Cuál casa? Si la casa que hicieron es de la mamá de mis hijos. No era mía, no es mía. Porque uno de mis hijos es albañil, él la levantó. La levantamos entre todos. Pero por ley, el hombre en la casa no tiene nada. Por ley, lo que hay en la casa es de la mujer. Aunque lo haya trabajado uno. La ley es ley, pero es la ley. Entonces es de ella. Es de ella. Y en ese empiezo a hacer gestiones. Y se me empiezan a cerrar todas las puertas de bancos y financieras. Entonces recuerdo que hubo un fraterno que me dijo, no se preocupe, Dios no lo quiere endeudado. Y es un fraterno de mi capítulo. Es que Dios no lo quiere con deudas. Cálmese, se van a abrir puertas. Se van a abrir puertas. Yo preocupado, no, que algo que yo no le entendía, porque uno de mis hijos tiene capacidad de servir de aval, ha hecho mucho dinero trabajando, y él me servía de aval, y fíjense qué ilógico que no me dieron el préstamo. Como me dijo el fraterno, no es que no lo quieren endeudado, Dios le va a dar algo libre de deudas. Yo aferrado a que sí. Y sigo pidiendo. Miren, yo desde que dije este carro va a ser mío, digo a pedirle aquí al Señor. Yo quiero que ese carro sea mío. Porque lo necesito. Porque ese es el carro que Dios que me va a dar a mí. Y me decían los fraternos, pídaselo, se lo va a dar. Ese carro va a ser suyo. Y en efecto, me llama un hijo que está en los Estados y me dice, papi, no se meta a sacar préstamos en ningún banco. Yo le voy a mandar el dinero de ese carro. Vengo yo y le digo, no me lo regales, préstame el dinero, quiero que me cueste. Pero por lo menos no lo van a estar buscando los bancos y las cooperativas. Solo denme tiempo. El 30 de abril le voy a mandar ese dinero. Y contaditos como un reloj, el 30 de abril del año pasado, me prestó el dinero. Digo prestado porque yo se lo estoy pagando, porque a él le cuesta también. Los hijos no tenemos por qué aprovecharnos de nuestros hijos, porque tienen sus propias obligaciones. Tienen sus propias obligaciones. Tienen voluntad de ayudar, está bien. Llegó el dinero, mire, gracias a Dios. Listo, dije yo. Pero yo hice un compromiso. Cuando mi hijo me dijo, ahí lleva el dinero del carro, dije yo, ese carro también es para que le sirva el capítulo. En ese carro vamos a ir a hacer visitas, vamos a movilizarnos. Y en ese carro yo voy a hacer favores. Ese es el taxi de medio mundo. Yo cuando vuelto trabajando véngase, vamos, gracias, no siento en el mío. Yo solo administro nada más. Esto me lo dio para. Este es un medio, no es un fin. Ya cuando se bajan las viejitas y los viejitos, ¿cuánto le debo? A abuelita, Dios me lo bendiga, ya me pagó. Ya me pagó. Sus bendiciones no tienen precio. Y yo agarro esas bendiciones. Y tengo años de estar subiendo a vender, y bajo la cobertura y en el hueco de la palma de Dios, el enemigo no lo toca. No lo va a tocar nunca. Pues yo no sabía que me dice mi hijo, para que le va el dinero del carro y también le va algo más. Ahí le va a ajustar, como dicen, para que se compre otra máquina y que siga trabajando con el negocio. Y gracias a ellos, al apoyo de mis hijos, el negocio está creciendo. Y a las oraciones de mis fraternos, está creciendo el negocio.
Pero hay que tomar muy en cuenta que de lo mucho que Dios le da a uno, hay que dar un poquito. Porque al que le da su prójimo, a Dios le presta y él nunca se queda con nada. Quizás grandes proyectos vienen, porque sigo esperándolos. Yo sigo esperándolos. Porque somos millonarios, lo que pasa es que no sabemos pedir. Nos conformamos y Dios conoce nuestras enfermedades, pero espera que le pidamos, porque si no pedimos, está conforme con lo que tienen. Pero yo le decía, y siempre le sigo diciendo a mi padre, no me des más de lo suficiente para poder vivir. No vaya a ser que con la riqueza me aleje de ti. Y eso es fatal, alejarse de Dios. Yo ya no podría alejarme de Dios a través de la fraternidad. Pero fíjense que el enemigo hasta con nosotros trabaja. Un día me entró una pereza espiritual y me dio por no ir un par de semanas al capítulo. Y no iba. Y yo con aquella prepotencia y aquella tontera que el enemigo estaba tratando, porque no lo logró. Estaba mandando para otros capítulos. Y fíjense, eso no es mentira porque lo he comentado con mis fraternos. Me enredaba cuando decía voy a dar capítulo. Me desanimaba. Y un domingo estoy preparándome para ir a vender. Yo era una persona que en una escuela de la visión, lo reconozco, había una fraterna que todos los fines de semana decía que había hablado con el Espíritu Santo. Y yo decía, esta señora, digo yo, ¿cómo será que habla con el Espíritu Santo? Y lo manifesté a un fraterno. Para bajar mi prepotencia, me tocó a mí. Un domingo estoy yo preparándome para irme al negocio, cuando digo yo, ¿por qué será? Yo cuando quiero ir a un capítulo no voy, me enredo. Y Dios le habla al hombre. Dios le habla a sus hijos. No es que le vaya a decir como el vecino, no, es adentro, se siente. Yo escuché que me dijo, es tu capítulo, 2 veces. Y dije yo, sí Señor, es mi capítulo. Y todavía me zarandea y me dice, ajá, y el milagro que te hice, no, qué barbaridad. Yo me levanté y sentí mi piel erizada. Qué barbaridad, es cierto. Me hizo un milagro. No he vuelto a tomar ningún analgésico para mi dolor porque me operó, digo. Y llamo a mi fraterno presidente que andaba en una gira de un DRAS y le digo, mire fraterno, digo, ¿qué es cierto pasó? Es Dios que le habla, allá usted sabe, me voy a integrar, le digo. Volví otra vez al capítulo, pero como aquí siempre hay quien lo abrace a uno y quien le diga bienvenido fraterno, y que le dio un abrazo sincero, que le diga venga nuevamente. Y Dios me puso nuevamente en las elecciones del capítulo como secretario. Llevo dos periodos de ser secretario, uno alterno que no lo fui. Ahorita llevo otro periodo de secretario. Y fíjense que todo bonito. Yo en el capítulo veníamos aquí, vamos allá. Pero algo me estaba haciendo falta. Algo me hacía falta. Y me decía un fraterno, aunque sea una vez por semana vaya a orar. ¡Qué paciencia de fraterno! Aunque sea una vez vaya a orar. Entonces, recientemente me impulsé y en una reunión de planificación estaba el fraterno encargado de la intercesión y yo le dije, yo me voy a integrar a las oraciones. Eso es lo que le hace falta a mí. Todo está bien. Hace falta las oraciones. Y fíjense cómo Dios obra en uno, en el ser humano cuando le conoce. Y ahora, cuando me decían, vamos a orar, yo ponía el pretexto de la máquina. Es que no puedo apagar la máquina. Es que estoy haciendo jugos. Es que estoy cargando el carro para irme a vender. Yo siempre ponía un pretexto.
Yo no miro que hoy después yo pago la máquina. No hay pretexto. Eso me faltaba. Ahora yo siento el impulso de ir a orar. Algo, un resorte me levanta. Vamos a orar. Hoy empecé a ir con el fraterno a la cancha en la mañana y me doy cuenta qué groseros somos nosotros. Esa oración de la mañana es una inyección de energía, es una adrenalina. Mira qué bonito. No es lo mismo levantarse de la cama, ponerse las chanclas o ponerse a trabajar sin antes darle gracias a Dios. Este fin de semana que yo fui con el fraterno a orar a la cancha del barrio, yo me sentí emocionado, trabajé el día feliz, contento. Digo, esto es lo que me hacía falta, esa recarga de energía, porque nosotros así somos. Recargamos y no pensamos, bueno, fraterno, yo no sé cómo usted viene hoy. Yo quiero que todos ahí donde estamos inclinemos nuestro rostro y digamos una oración que fue la que me enseñaron a mí y es la que me tiene aquí. Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador y vengo a pedirte perdón por mis pecados cometidos por acción o omisión. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Amén. Espero que este testimonio haya sido para honra y gloria de Dios. Y me disculpan que la emoción me robó unos minutos. No, excelente está el tiempo, Cándido. Los tiempos de Dios son perfectos. Dando gracias a Dios, ¿verdad? Por ese testimonio, ¿verdad? Que nos ha dejado una gran enseñanza, pues ya lo pudieron escuchar, pues sanidad, no solo de familia, sino del corazón, ¿verdad? Y ahí les han puesto unos sobres. Yo creo que ya escribieron todos. No sé si no han escrito ahí. Los sobres es para escribirle a Dios ahí lo que usted no puede hacer, pero que para Dios, como ya lo vieron, ya lo escucharon, no hay nada imposible, nada. Y en el sobre, pues, esto son colaboraciones para mandar personas a Israel, para comprar papelería, para la alimentación que hoy hemos tenido y tenemos en los eventos, y para múltiples gastos que se dan en el capítulo. La verdad que Dios no necesita dinero. Lo que necesitamos somos nosotros para sobrevivir. El fraterno Juan ha recogido los sobres y las papeletas, y también la gente lleve ahí, las que están conectadas en las redes, en sus mentes, sus peticiones por sanidad, por lo que sea. Y el testimonio de esta noche, Cándido va a orar por esas peticiones que nacen de lo más profundo de su corazón. Cándido. Bueno, fraternos, pongámonos de pie en referencia a nuestro Padre Eterno. Fijamos nuestra mano, nuestra mirada aquí, en esta carga de peticiones que le hacemos a nuestro Señor Jesús. Padre que estás en gloria, en esta noche vengo pidiéndote que hagas efectivas en tu tiempo y en tu momento las peticiones de tus hijos escritas en esas papeletas. Ahí hay peticiones por trabajo, por sanidad de enfermedades, por una casa, por un terreno, por un negocio. Solo tú conoces el corazón del ser humano y en tu tiempo vas a dar respuestas, así como me las diste a mí, así como me diste finanzas sanas, sanaste mi cuerpo, vas a sanar a aquellos que te pidieron sanes una enfermedad, que le proporciones un trabajo, un viaje. Están esperando
y en tu tiempo se va a hacer posible, Padre de la gloria, por esas ofrendas que fueron depositadas en estos sobres, las cuales son sagradas, son benditas en tu nombre, porque son salidas de aquellas personas que las han ganado con el esfuerzo diario, con ese regalo que tú les das, que es el trabajo, y que en esta noche han tomado muy en cuenta dar algo de lo que tú les diste, de lo mucho que tú les das. Bendice y multiplícales al 1000 por uno. Tú no te quedas con nada, Padre. Tú no te quedas con nada. En tu tiempo y en tu momento habrán respuestas. Aquel que está esperando un trabajo, un negocio, un viaje, tenga la plena seguridad que aquel que no es humano para mentir, te las va a hacer efectivas. Señor Jesús, gracias por escuchar las peticiones de tus hijos. Gracias por atesorarlas. Gracias por enviar esas respuestas. Tú sabes en qué tiempo. Y que tus hijos tengan esa paciencia necesaria de esperar, así como todos esperamos algo que nos va a llegar. Porque lo bueno lo esperamos con ansias. Se va a hacer posible, será posible. Lo decretamos y lo declaramos en el nombre del Todopoderoso. Lo declaramos que será posible, que serán efectivas esas peticiones. Van a haber sanidades, van a haber perdones, van a haber reconciliaciones, porque algunos han colocado: yo quiero reconciliarme con mi esposa, quiero que haya armonía, quiero que en mi casa no falte nada. Tenga la plena seguridad que en este mismo momento, en el momento que usted las estaba escribiendo, ya Dios sabía lo que usted le estaba pidiendo y estaba preparando ese paquete para enviárselo, que no se lo va a enviar por ningún cargo express, se lo va a enviar directamente a usted, derramada de forma espiritual. Usted va a sentir esas bendiciones, usted va a sentir que Dios va a estar orando siempre en su presencia, en su vida. Algo más, no se le olvide, cuando Dios se acuerde de usted, acuérdese usted también de su hermano que tiene al lado. Acuérdese que haremos muchos que necesitamos llevar la palabra de Dios, aquellos que tienen ese poder de llevarla. En este momento Dios está tocando y escogiendo soldados que van a ir a llevar ese evangelio a través de fraternidad. Padre, dejo en tus manos todas estas peticiones y tú vas a dar respuesta al 100, al 1000 por uno. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que derramó su sangre por nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Cándido, por esa oración, ¿verdad? Sé que Dios le va a contestar en el tiempo perfecto. Hemos finalizado el evento, ¿verdad? Pero aquí está un campo, ¿verdad? Aquí, a la par, para que si alguien desea oración, pues Fraterno Cándido puede orar por su vida, ¿verdad? Así que puede pasar, ¿verdad? Y lo esperamos el siguiente sábado en otro próximo evento a las 7 de la noche. Bendiciones. Nos despedimos la transmisión ahí. Despidamos la transmisión ahí, Axel. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en las redes. Gracias a la FINEC Macala, FINEC Honduras, ¿verdad? Porque han sido compartidas ahí la transmisión. Buenas noches.